Bien. Para nosotros entender lo que son los recursos extraordinarios provinciales, tenemos que entender el porqué de su extraordinariedad. Es muy difícil esa palabra. Entonces, si ustedes tienen bien en claro ese concepto, podemos empezar a hablar de estos tres recursos provinciales. Antes de empezar con eso, tienen que saber que estos tres recursos extraordinarios provinciales, que ahora les voy a decir cuáles son, sus nombres, y vamos a charlar un poco de cada uno, son aquellos que se interponen ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? SCBA. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es el máximo órgano y el último en interpretar la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Así como la Corte Suprema de la Nación es la última intérprete de la Constitución Nacional, en provincia es la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires la que va a dar la última interpretación de nuestra Constitución provincial. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Bueno, voy a darles un poco de historia, que es medio aburrido, pero lo tienen que saber para entender que la Suprema Corte como órgano supremo, lo dice su propio nombre, tiene ciertas funciones y tiene un poder que se llama el poder casatorio o el poder de casar sentencias. Perdón, me entró un mensaje. ¿De dónde emana ese poder? Que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en Derecho Procesal Penal, que es el recurso de casación y el Tribunal de Casación. Yo acá les hablo de la casación como poder, como ese poder que tiene el órgano supremo, ¿sí? En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Para casar, para entender cuando se interpone un recurso ante ella y poder casarlo, poder resolverlo. Cuando decimos casarlo significa esto. Tienen que saber lo siguiente, la casación como poder nace después de un desarrollo de lo que fue la Revolución Francesa y se termina de perfeccionar en lo que es el siglo XIX, ¿sí? Tomando todos los valores de la Revolución Francesa, que no se los voy a decir porque no vienen al caso, pero nada más para que se ubiquen en lo que es el tiempo histórico de este nacimiento. Entonces, la casación es un poder jurisdiccional específico, ¿sí? Que va a estar en cabeza o que van a tener aquellos órganos jurisdiccionales superiores o supremos. Lo traemos, esta definición general la traemos y la bajamos a lo que es SCBA. ¿Bien? Por eso yo les hago esta introducción. Bueno. La SCBA va a ejercer ese poder de casación que le viene dado por ser un órgano supremo, y ahora ese poder puede ser positivo o negativo. Quédense tranquilos, no les va a explotar la cabeza, se los prometo. Con reenvío o sin reenvío. De la primera clasificación de positivo o negativo sale lo de con reenvío o sin reenvío. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es positivo, es decir, cuando la Suprema Corte ejerce ese poder casatorio de manera positiva, ¿sí? O positivamente, quiere decir que se aboca a resolver ese recurso y lo resuelve ella misma, ¿sí? Ella misma va a rechazarlo, lo va a aceptar y va a cambiar lo que haya dicho el órgano o el juez acuo, que sería el inferior. Acuo, cuando lean acuo, es el órgano inferior del cual emanó la sentencia, y ad quem es el superior, por si lo nombro muchas veces. En ese supuesto, entonces, la SCBA ejerce un poder de la casación positivo sin reenvío. ¿Qué quiere decir sin reenvío? Que ella misma, además de abocarse a resolver, va a dictar sentencia a ella. La Suprema Corte va a dictar ese fallo. Por eso es sin reenvío. Imagínense, volvemos siempre a la introducción al derecho, ¿no? La pirámide de Kelsen. En la punta está la Suprema, en provincial, está la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y abajo los órganos inferiores, ¿sí? Las cámaras de apelación, el Tribunal de Casación Penal, ¿sí? En cualquier tipo de fuero. Cuando yo digo que es sin reenvío, es que no baja, ¿sí? Por eso es sin reenvío. Ella se aboca a resolver, toma ese recurso y ella misma dicta una nueva sentencia. ¿Siguen con eso? Ahora,
es negativa cuando la SCBA recibe ese recurso, invalida esa resolución que fue impugnada por haber tenido un agravio, ¿sí? Y manda a que esa instancia, a que la CUBO baja, a que la CUBO resuelva. Pero SCBA hizo un paso muy importante que es, esté validada, pero le dice a la Cámara, por ejemplo, señores jueces de la Cámara, yo invalido esta sentencia, vuelvan a dictarlo, vuelvan a dictar el fallo acorde a la invalidez que yo le acabo de dar. Por eso es negativa. No entendí mucho. Ahí vamos otra vez. Negativa con reenvío. Arranco de nuevo. Positiva sin reenvío es cuando la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires le llega un recurso, se aboca a resolverlo, y lo resuelve ella y falla ella, dicta un nuevo fallo ella misma, la Suprema Corte, ¿sí? Es positiva sin reenvío. ¿Bien? Negativa con reenvío es cuando le llega ese recurso, entra a la Suprema Corte lo analiza, invalida esa sentencia que fue impugnada por el recurso, ¿sí? Pero en vez de dictar ella el fallo, le pide al juez acuó, ¿sí? Al que dictó esa sentencia que ella invalidó, que vuelva a dictar sentencia de acuerdo a lo que ella piensa, a lo que la Suprema Corte dice. ¿Se entiende? Algo así como que va a ser la tarea de hacer el recurso el de abajo y no la Suprema Corte. Perdón, Flor, sí. No, perdón, no te quise cortar. En ese caso, igual, siempre el tribunal acuo al que se lo reenvían va a tener que ser integrado nuevamente, o esos mismos jueces que dictaron sentencia van a tener que volver a Generalmente se manda a otra sala. Ahí va. Porque para evitar después motivos de recusación, sobre todo. Las cámaras están compuestas, ya lo van a ver después, las cámaras están compuestas por salas, las cámaras de apelaciones, ¿sí? Están compuestas por salas. Entonces, generalmente si una sala dicta sentencia, esa sentencia definitiva es impugnada por alguno de los 3 recursos extraordinarios provinciales, Suprema Corte la casa la toma de manera negativa y tiene que reenviar, no lo va a reenviar al mismo juez para que se desdiga. No hay cosa peor para los jueces que decirle que digan lo contrario a lo que ya dijeron. Es una realidad. Entonces, generalmente lo mandan a una sala diferente. ¿Se entendió? Ahora te pregunto, Perfecto, ¿le pone perfecto. la propia Suprema las pautas de esa Sí, nueva sí, sentencia que sí. tiene que dictar, digamos, ¿no? Sí. Una Después les voy consulta. a mandar, porque no les traje ahora para compartir las pantallas, pero les voy a mandar una sentencia, un fallo en realidad de la Suprema Corte en donde específicamente en los puntos del decisorio dice, bueno, mándese, envíese para que resuelva lo atinente a X cosa a la Cámara, ¿sí? O resuelve ella misma. Karina, ¿puede ser? Sí, que cuando reenvía a la otra sala para que otro juez lo sentencie, esos jueces ya están previamente nombrados, ¿no? Aquellos más nombrados. Claro, el órgano que de nombramiento, ¿cómo se llama este? El órgano que nombra a los jueces. El Consejo de la Son Magistratura. salas que ya están digamos, ya tienen sus jueces, no es que se crea una sala ad hoc para un, no, sería una locura. Bien. Bueno. Yo tengo una última consulta. ¿Quién está hablando? No, porque no veo. Valentina. Vale, perdón. ¿En qué se basan para hacerlo afirmativo y sin reenvío? Hoy justo estaba hablando de eso. Me río porque hoy justo estaba hablando de eso con Juan, que creo que todavía no se sumó, se va a sumar en un rato. Porque no es que vos vas a ver un artículo que diga que la Suprema Corte para el recurso extraordinario tal va a reenviar y para el recurso extraordinario tal va a no reenviar o a hacerlo de forma positiva. Pero se entiende por el tipo de recurso. Ahora lo vamos a ir viendo. De hecho, van a ver que son 3 recursos y cada uno, uno es positivo, otro es negativo y así. ¿Se entiende? Pero ahí lo vamos viendo. Como que está implícito el mecanismo, ¿no? Sí, viene dado por el recurso mismo. No dice reenvío, claro. No lo van a ver, eso no lo van a ver en los artículos. Bueno. Bien, hasta acá lo que es el poder de la casación en cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
La casación como poder cumple 3 funciones que se fueron desarrollando a lo largo de la historia también, que son las funciones que va a cumplir la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuando se aboque a resolver un recurso. Tenemos, en primer lugar, la función nomofiláctica. Se las digo las 3 y después las explico, así es más fácil. ¿Quieren que se las copien en el chat por las dudas? Nomofiláctica, piquelógica, uniformadora. Se las dije en un orden diferente a lo histórico, pero no importa. La última que surge es la diquelógica. Vamos con la más fácil, que es la uniformadora. ¿Sí? Ustedes saben que existe lo que se llama la doctrina legal, que emana de la Suprema Corte. Bueno, la función uniformadora que dice que, bueno, que ante similares situaciones de hecho, a las cuales uno le tiene que aplicar el derecho, que se uniforme la jurisprudencia, ¿sí? Que sea uniforme, que no ante similares cuestiones un juez diga negro y otro diga blanco, y se genere esa situación de inseguridad jurídica. ¿Se entiende? Tiene una íntima relación con la doctrina legal, que es una fuente del derecho procesal, de hecho, porque los órganos que tienen el poder casatorio son los únicos que pueden uniformar y armar su propia doctrina legal. ¿Sí? Vendría a ser sí. como un plenario, más o menos. No es lo mismo. Un acuerdo plenario es cuando, a pedido de parte o de oficio, se juntan, por ejemplo, el Tribunal de Casación, hay una cuestión que no está clara en doctrina, entonces yo pido que el tribunal se junte en pleno, o sea, todos los jueces de cada sala, para que decidan sobre esa cuestión. Puede que de un acuerdo plenario emane doctrina, eso sí puede pasar, pero la doctrina legal es otra cosa, y lo que yo estoy diciendo es otra cosa diferente. Suprema Corte, esperen un segundo. No, porque me pareció que era algo más o menos parecido, porque como hay una uniformidad en el sentido de la jurisprudencia, o sea que después todos de ahí en más o menos van a... eso es correcto, pero los acuerdos plenarios, por ejemplo, se pueden dar en la Cámara, se pueden dar en el Tribunal de Casación Penal. La doctrina legal es eminentemente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Es aquella que se crea cuando la Suprema Corte, los jueces que integran la Suprema Corte, tienen determinada opinión sobre determinada aplicación de una ley a un determinado caso en concreto. ¿Sí? Igualmente no es vinculante. Si bien va a Hay posiciones encontradas sobre la doctrina legal. No es vinculante porque los jueces son independientes. Porque no es que los jueces son independientes. Es lo que estaba diciendo. Que no es vinculante, claro, porque... Esperen, vamos de a uno. No es vinculante... Es lo que pasa es lo que pasa más o menos con el artículo 14 de la ley de 27.337, ¿no? Es 23.337. La estupefaciente, ¿decís? Sí, que, o sea, la Corte tiene un criterio, pero bueno, la ley todavía sigue vigente. Está bien, pero pensá en ese caso, imagínate que hay doctrina legal al respecto sobre ese artículo, ¿no? Y un juez de inferior instancia no sigue esa doctrina legal porque es independiente. Si a vos te aplican algo diferente a esa doctrina legal, ¿sí? Vos podés recurrir a la Suprema Corte, que ya sabés lo que te va a decir, que tiene esa doctrina pero bueno, legal. hay que agotar todas las instancias. Tenés que llegar, pero los jueces son independientes. Si bien existe también la jerarquía, los jueces son independientes. Sí, ¿sí? Por eso no tiene fuerza de plenario. El plenario es otra cosa. No quiero que se confundan porque el acuerdo plenario es otra cosa. El acuerdo plenario es cuando los jueces de un tribunal que está compuesto por varias salas se juntan en pleno y dictan, ¿sí?, cómo van a resolver o cómo van a aplicar determinada norma. Por ejemplo, hace poquito en el Tribunal de Casación Penal se pidió que se realice un acuerdo plenario, ahora se me fue la norma, bueno, no importa, sobre determinada norma y se terminó rechazando. O sea, no es obligatorio el acuerdo plenario, ¿sí? Pero el acuerdo plenario o el pedido de acuerdo plenario hace a la seguridad jurídica también.
Juan Francisco González. Sí, que también cuando la doctrina, digamos, la doctrina legal es así uniforme, medio que los tribunales de primera instancia ya fallan de determinada manera porque saben que la Cámara o la Corte va a fallar así, o sea, Sí, van saben que a- arriba por una, hay por una ya razón un criterio claro, adoptado. y por una razón de economía procesal. Sí, también, aunque tenés jueces que no lo hacen. Cuando pasa eso, nosotros le decimos que te regalan el recurso, porque llegás a la Suprema Corte y ya sabes lo que te va a decir, cuando se apartan de esa doctrina legal. ¿Se entiende? Bien. Sigo. Bueno, esta es la uniformadora, ¿sí? La función uniformadora. La nomofiláctica, que suena así un poco extraña, significa básicamente que se aplique el derecho objetivo, ¿sí? Porque la aplicación del derecho a un caso concreto es una sola que puede tener varias interpretaciones, pero la ley aplicable va a ser una, ¿sí? Ley en sentido amplio, Constitución, lo que sea. Entonces, lo que busca el poder digamos, la Suprema Corte con este poder de la casación es que se aplique el derecho objetivo al caso en concreto, ¿sí? Bien. Y la dique lógica, dique significa O sea justicia. perdón, Cande, Sí, que se aferre a la ley lo más posible sería, ¿no? más que se aferre a la ley, que siempre hay un derecho para aplicar al hecho. ¿Se entiende? Bien. O sea que efectivamente haya un cumplimiento de lo que la ley dice, y por algo está. ¿Para qué? Para resolver ese conflicto con relevancia jurídica que llega a los jueces y todo lo que ya estuvimos viendo. Bueno, les decía, dique lógica, dique significa justicia, así que todo esto sea siempre en miras, ¿sí? O sea, con el objetivo de aplicar todas las normas con un criterio de justicia en el caso en concreto. Esto lo van a tener muchísimo mejor explicado hijitos. No se vuelvan muy locos con esto, la idea es que entiendan de dónde nace este poder de la Suprema Corte y cómo de acuerdo a cada recurso lo va aplicando, ¿sí? Va aplicando cada función. Bueno, anoten, los recursos extraordinarios provinciales son 3. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ahora se los voy a escribir también, no se preocupen. Ese es el primero. Recurso extraordinario de nulidad y recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Ande, ¿te puedo hacer una pregunta re tonta? Sí, todas las que quieras. O sea, obviamente, calculo yo, por ser el órgano supremo a nivel nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también tiene estas 3 funciones, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Ya lo van a ver con Dieguito, que da una clase magistral al respecto. Me perdí con los que le iba a decir. ¿Alguno sabe dónde están legislados? ¿Qué? Inaplicabilidad, nulidad y inconstitucionalidad. Sí. 3. Sí, está en el chat. ¿Alguno sabe dónde están legislados? En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, calculo. Calculaste muy bien, por algo les pedí que la tengan a mano. Busquen el 161. Sí. ¿Lo tienen por ahí? Sí. Bueno, síganme. 161. Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones. 161, inciso 1. Ejerce la jurisdicción ordinaria y de apelación, que es lo que a nosotros nos interesa, para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada.
En el 161, inciso 1, tienen regulado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Me salto al 161.3. Conoce y resuelve en grado de apelación. Que les diga en grado de apelación es claro. ¿Qué quiere decir? Que siempre por intermedio de un recurso. ¿Sí? 3A. De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia, en última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos. ¿De qué recurso está hablando? Extraordinario. El de inaplicabilidad. Los tres son extraordinarios. Inaplicabilidad de la ley. Inaplicabilidad de la ley. Entonces anoten 161.3a, recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. 3b, conoce y resuelve en grado de apelación de la nulidad arguida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de esta Constitución. A estos dos artículos vamos a ir cuando hablemos de nulidad. ¿Sí? Entonces, 161.3b, recurso extraordinario de nulidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Una cuestión que es, digamos, común a los tres y que tienen que saber, y que después nos metemos en cada uno de los recursos. Hay requisitos que son comunes a los tres recursos, ¿sí? Interpongan el que interpongan, los tienen que cumplir. En primer lugar, que estos recursos extraordinarios, cualquiera de los tres, ¿sí?, se interponen contra sentencias definitivas o asimilables a definitivas. Ustedes a esta altura ya saben que es una sentencia definitiva, ¿sí? O la sentencia definitiva es aquella resolución que abordando el objeto de conocimiento del proceso, le pone fin al mismo. Una asimilable a definitiva es aquella que puede ser, por ejemplo, una interlocutoria con fuerza definitiva, que no aborda el objeto de conocimiento del proceso, pero igual le pone fin. ¿Sí? Ande, ¿podrás? Perdón que te interrumpa. ¿Podrás Sí. repetir el requisito de nuevo, por favor? Sí, que los tres recursos extraordinarios provinciales, cualquiera, se tienen que interponer contra sentencias definitivas o asimilables a definitivas. Obviamente de ulterior instancia, es decir, que no nos queden instancias antes de llegar a la Suprema Corte, ¿sí? Bien. Juan Francisco. Sí, respecto a eso que dijiste que ya no quedan instancias, te quería preguntar si en provincia de Buenos Aires tenemos lo que en Nación sería el per saltum. No, por eso tiene que ser de última instancia. ¿Bien? Bueno. Otro requisito es el tema del plazo. ¿Sí? Cualquiera de los tres recursos extraordinarios provinciales se interpone dentro de los 10 días desde el acto procesal de la notificación de la sentencia. Una vez que a nosotros nos notifican la sentencia definitiva de ulterior instancia que nos provoca algún tipo de agravio, tenemos 10 días para interponer cualquiera de los tres recursos. El plazo empieza a correr en lo civil al día siguiente, ¿sí? Después lo van a ver igual en civil, no les preguntamos eso, pero para que lo sepan, y en penal van de corrido. Necesario que si yo quiero, digamos, tomar alguna de estas tres vías para llegar a la Suprema Corte, que yo constituya domicilio en el asiento del Superior Tribunal, ¿sí? O sea, en La Plata, donde está la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El recurso extraordinario, cualquiera de los tres, provincial, se interpone con copias. Tiene que ser presentado con 2 copias. Hoy con esto de todo lo electrónico, bueno, no es que van a mesa de entrada con 2, lo mandan directamente por lo que sería la MEB. O con el token. Bien, esos son los requisitos comunes
pongan requisitos comunes a los 3 recursos extraordinarios provinciales. Soy re meticulosa porque si después no lo hacen así, se mezclan los requisitos comunes con los requisitos particulares, con los requisitos de un quilombo. Voy a arrancar, pues se está por cortar, pero voy a arrancar con recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, y si se corta nos volvemos a conectar por el mismo link, ¿sí? Rapidito, así puedo llegar a que terminemos de darlo. Bueno, paso a paso, ok. Cande, una pregunta. Hay requisitos comunes y requisitos específicos. Claro, de Dijiste cada uno. cada uno, está bien. Bueno, los requisitos, digamos, o los... ¿Por qué se puede interponer, más fácil, por qué se puede interponer un recurso de inaplicabilidad de la ley? Hay motivos, ustedes saben que por algo son extraordinarios, ¿sí? Tienen motivos específicos. Los motivos son la violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal. Cuando digo ley es en sentido amplio, ¿sí? Salgo desde la Constitución Nacional para abajo. Violación, como dijiste. Violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal. Otra cosa importante, la Suprema Corte no va a abocarse a resolver por regla cuestiones de hecho o de prueba, ¿sí? Por eso también es extraordinario. Resuelve cuestiones de derecho. Hay excepciones que ahora las vamos a ver. Bien. ¿Quedó? ¿Agarraron los motivos? Esos motivos los podemos desglosar. No se infarten porque a mí me costó horrores entenderlo cuando lo estudié. Cuando yo hablo de violación o errónea aplicación de la ley de la doctrina legal, tengo varios supuestos. Puede ser que el juez haya aplicado una ley que no es aplicable al caso, ¿sí? ¿El juez qué hace? Es una acción. El juez aplica una ley inaplicable al caso en concreto. Para comprender este supuesto en particular, imaginemos un presupuesto fáctico. No sé, se encuentra en poder de X persona un frasco chiquito que contenía cocaína en mínimas cantidades, y el sentenciante le aplica una norma que es la norma de fondo del artículo 5, inciso C, ¿sí? De la ley 23737 de estupefacientes. El 5C habla de lo que sería el tráfico de estupefacientes, ¿sí? Entonces es un caso en donde no hay una relación entre el hecho y la norma aplicada, o sea, se aplicó una ley que no es aplicable al caso, porque en este caso se le encontró a esa persona mínimas cantidades de marihuana que no llegan a generar lo que se necesita para la aplicación de este artículo, que necesitamos probar el dolo de tráfico, ¿sí? La intención de comercializar. Por eso este es un ejemplo en donde el juez aplicó una norma que no es aplicable al presupuesto fáctico. ¿Me siguen? Sí. Bien. Este es uno de los supuestos. Otro de los supuestos en donde vemos violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal es cuando se aplica mal la ley aplicable, ¿sí? O sea, la ley que se aplicó es la correcta, pero el juez le dio una interpretación que nada que ver, ¿sí? Se extendió a un supuesto capaz no contemplado por la norma, o se le da una interpretación que no es la correcta para ese caso en concreto. Esa sería la más fácil de entender. Y puede ser también que el cuando juez... fue lo de la dictadura militar que querían dar en el 2017, creo que fue, ¿o no? ¿O es por la inconstitucionalidad? No me acuerdo el caso, no te voy a mentir. De los Inconstitucionalidad crímenes y aplicar mal una ley son dos cosas diferentes. por lesa humanidad querían pedir reducción de condena o algo así, me parece. ¿Estás hablando del 2x1? Ah, no, igual eso me parece que después lo declararon inconstitucional. No me acuerdo. Claro, por eso, no sé. No, es otra Era cosa. Es cuando el juez, a ver, aplica la ley que es aplicable, pero la interpretó mal y por ende a mí me perjudica, ¿sí?
Otro supuesto de violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal es no aplicar la ley aplicable. ¿Sí? Aplico otra diferente, porque acá siempre hay una ley, ¿sí? Cuando estamos hablando del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El juez alguna ley aplicó, o era la no aplicable, o la interpretó mal, o la aplicó mal, o aplicó una, pero se olvidó de aplicar la que era aplicable. Yo sé que es un juego de palabras, pero tranqui, van a ir entendiendo de a poco. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Sí, sos clara. Ante este supuesto, si yo me encuentro con una sentencia definitiva que tengo cualquiera de estos supuestos, ¿sí? Yo tengo que ir por la vía del recurso de inaplicabilidad de la ley, porque acá hay alguna ley. Alguna hay, o sea, está fundado en ley, en la sentencia, ¿sí? Está fundada en ley. Pero bueno, o no es la correcta, o fue mal aplicada, o le faltó aplicar la que a mí me convenía, ¿sí? Claro, tiene que ver con una cuestión del derecho de fondo. Claro, porque además es un error injudicando, clarísimo, ¿sí? Bien, se va a cortar, prefiero cortar acá y volvemos a arrancar porque si no nos vamos a perder en el medio. Cierro, Bueno. cierro y volvemos a ingresar.